¿Cuánto ha empeorado la crisis sanitaria y cuánto más pueden esperar los niños venezolanos? Nos recibe en entrevista el señor Julio Castro, quien es médico asesor de la Asamblea Nacional en los asuntos de salud en Venezuela. Señor Castro, muchas gracias por esta entrevista a Deutsche Welle. Un placer, buenas tardes, buenas noches en Europa. ¿Cómo están? Buenas noches, señor Castro. Quiero partir preguntándole cuánto ha empeorado la situación y se lo pregunto también pensando, mirando los casos de malaria, las muertes de los niños en Venezuela, la sistemática falta de agua en los centros de salud. Señor Castro, ¿qué nos puede decir? La situación se ha deteriorado bastante rápidamente. Es difícil medirlo de una forma pragmática por las variables de salud. Por ejemplo, te diría que la mortalidad infantil ha regresado a la mortalidad de 1960. La mortalidad materna se ha devuelto a la mortalidad de más o menos 1965. Y malaria, en caso de malaria, hemos regresado a los datos de malaria probablemente en 1945, 1950. O sea que el retroceso ha sido muy intenso, muy rápido, y eso en el camino deja a los venezolanos sin opciones para atender sus situaciones de salud. Señor Castro, sabemos que también la incidencia de aquel índice de mortalidad infantil, por ejemplo, que usted cita, es también la falta sistémica de suministros médicos. Pero ¿qué pasa también con la ausencia de personal capacitado en los hospitales de Venezuela? Sí, en general, según algunos surveys que hemos hecho en el país, aproximadamente 25 a 28% de los médicos el año pasado estaban ya fuera del país por la difícil situación, no solamente la situación de medicamentos y de poco insumo en los hospitales, sino la propia capacidad de vivir. El sueldo promedio de un médico en Venezuela ahorita, de un médico que está haciendo posgrado, es alrededor de entre 5 y 7 dólares al mes, lo cual se le hace muy cuesta arriba vivir con eso en términos de sus necesidades básicas, como alimento, transporte, etcétera, etcétera. Y eso genera una presión para que emigren de forma muy acelerada. Doctor Castro, sin medicinas y sin médicos suficientes, nos preguntamos qué pasa con las enfermedades crónicas en Venezuela, por ejemplo, qué sucede con los dializados, los diabéticos, los enfermos de VIH o los de cáncer. Bueno, están pasando mucho trabajo, en algunos casos desenlaces fatales con fallecimiento o complicaciones que te dejan marcado por el resto de tu vida. En el caso de los dializados se suma el tema de los servicios, que hay dificultades con el agua potable y la luz, sobre todo en el interior de Venezuela, y eso complica la situación, deteriora la calidad de los servicios. En el caso de VIH, en este momento, podríamos decir, en una luna de miel, entre comillas, porque llegó medicamento para los pacientes VIH adultos, producto de un aporte del Fondo Global, pero es una excepción dentro de la mayoría de las enfermedades crónicas. No hay insulina en el país, los diabéticos están teniendo muchas dificultades para conseguir su tratamiento, lo mismo que otras enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión y diabetes. ¿Y qué pasa brevemente con los suministros que sabemos han llegado a Venezuela de parte de China o Rusia, por ejemplo? No tenemos mayor información sobre eso porque el gobierno lo maneja de una forma muy cerrada a dónde van ese tipo de insumos, y la información que hemos tenido en el caso paralelo, que es la ayuda humanitaria producida por la Federación Internacional de la Cruz Roja, es algo relativamente pequeño en términos de montos o porcentuales. Ellos calculan que van a atender a unas 600.000 personas en un año, y el propio sistema de Naciones Unidas dice que la cantidad de gente necesitada de ayuda urgente está alrededor de 6 millones de venezolanos, lo cual genera una brecha muy importante entre la capacidad real y la necesidad de destinatario final. Señor Julio Castro, médico asesor de la Asamblea Nacional en Asuntos de Salud en Venezuela, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un placer.